nuestro compromiso de estar contigo cada mañana en Ruta Juan Carlos, Moraima y Fernan en Nueva Vida 97.7. De inmediato listos para darle la bienvenida a nuestro amigo Edwin Rivera Manso con su segmento Lleva tu vida a otro nivel. Edwin Rivera Manso, buenos días. Oye, buenos días tengan todos a los que nos escuchan a través del 97.7 y a mis compañeros aquí en la cabina, Fernan, Moraima, ahí está también el Zap y Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado haciendo esta semana fuerte ahí? Pompeado, fíjate, pompeado. Hemos estado muy bien. Ayudando a la gente y dándole ahí esa motivación, ¿verdad? Nos hace falta siempre esa palabra para comenzar el día. Y agradecido a toda esa gente, ¿verdad? Sí, incluyendo los comunicadores sociales que día a día van a estar en la radio, están en la televisión y hacen un trabajo tremendo. Ahora que estamos en la casa, apreciamos mucho más lo que es el trabajo de la comunicación social diaria. Así que gracias por eso. Y esta semana, el martes 24, me invitaron a día a compartir, ¿verdad? A través de Skype, unas dinámicas motivacionales que hacemos para la televisión. Y se me ocurre llevar un ejercicio que fue, ¿verdad? Para que ellos lo hicieran mientras yo estaba en casa dando las instrucciones, ellos lo hacían en el estudio. Y todo por las redes vimos a una maestra que le estaba tratando de explicar a los niños la importancia que tiene de la higiene. No sé si vieron el experimento que ella realizó. Y tomar unos envases con agua, uno de ellos con agua y con granos de pólvora. Pólvora, no, pimienta. Pimienta. Lo vimos. Black pepper, ¿verdad? Llena el agua black pepper. Y lo que pasaba cuando uno metía el dedo allí, pues obviamente se adhiere la pimienta al dedo. Pero si uno toma y pone una gotita de cualquier jabón o desinfectante, cuando uno mete el dedo específicamente en el mismo envase, la pimienta se dispersa. Y entonces es bien interesante que no se le pega casi nada al dedo. Y cómo hace, es bien chévere, ¿no? La reacción. Y es como que de una manera bien gráfica de poderle explicar a los niños en esas mentecitas, ¿verdad? Cuán importante es que te laves la cabeza con las manos y que uses el desinfectante o el jabón. ¿Por qué es importante? Para que si así pasa, ¿verdad? En ese mundo físico de los granos de pimienta, tú entiendas que con las bacterias, los virus, los gérmenes, sucede igual. Y yo creo que muchos en estos días que han tenido los niños en la casa, pues están buscando como experimentos y cosas que hacer. Y yo creo que mucha gente ha cobrado valor de la figura del maestro, ¿verdad? No sé si les parece. ¿Qué? Que mucha gente está en ese sentido de... ahora sabes lo que es tener al tipo tuyo ahí en la casa todo el tiempo y dale que siéntate ahí, estudia aquello, lo otro. Hay tipos que han estado ahora como que, wow, ¿y cuánto le pagaba a los maestros? Debería pagarle mucho más por tener el tuyo ahí, ¿verdad? El día de la venganza de los maestros llegó. Alguna gente ha dicho, este tipo no era tan pacífico como yo pensaba. O sea que la escuela, pues todo el mundo haciendo sus ajustes, pero esto también nos ha hecho darnos cuenta quizá de la importancia de la higiene. Ustedes han venido hablando, ¿verdad?, de cómo la gente dice, mira, no estoy enfermo, no, pero la gente está tomando medidas. O sea, todo el asunto de me estoy quitando los zapatos, compré los guantes, ahora saludo a la gente de lejos, me he quedado en casa. O sea, la gente se ha dado cuenta que la higiene, mi esposa es médico y mi esposa está, ¿verdad?, en casa muy rigurosa con eso también, pues porque cuidamos de mi suegra. Y ella me dice, siempre me ha dicho esto, mira, desde cuando tú has tomado clase de has tomado epidemiología, has tomado clases con infectólogos, te dañan la vida. Mi esposa me dice, te dañan la vida. La persa es muy grande. Por eso los médicos han estado haciendo unos videos tan contundentes, o los médicos españoles, o han estado hablándole pero duro, algunos, ¿verdad?, usando palabras bien de alto calibre para tratar de decirle a la gente quédate en casa porque ellos saben. Pero lo que pasa es que como la ignorancia es feliz, yo le digo a mi esposa, hay muchas cosas que yo no sé y que nosotros no sabemos que sí las personas que trabajan con epidemias, con, ¿verdad?, microbiólogos y demás gente que está en laboratorio, se cuidan y obviamente han sido mucho más rigurosos por ese asunto. Ahora, yo creo que este experimento me hizo pensar en un nivel infantil, el asunto de meter el dedito y que ver la pimienta, dispersarse, me hizo pensar, oye, si nosotros entendiéramos lo mismo con nuestra mente, ¿verdad? Si de repente ahora que hemos empezado a hablar del asunto higiénico, de cuán importante es el desinfectante, el jabón para las manos y llevar ese protocolo para cuidar el cuerpo, si nosotros fuéramos igualmente rigurosos con el tema de lo que entra a mi mente. Y yo quiero titular esta mañana esta conversación que estamos teniendo aquí, líder, la higiene
comienza en tu mente. De eso yo quiero hablar en el día de hoy porque te pregunto, la mente es un gran activo, pero tú, líder, la cuidas. Entonces, quiero que hiciéramos en ese ejercicio de qué cosas yo estaría usando para de alguna manera higienizar mi mente. Si yo tuviera la oportunidad, ¿cómo sé? Yo vengo como a ponerle sanitizer, a ponerle hoy jabón a tu mente, en el sentido de que entiendas que en toda esta crisis el activo más importante que tú vas a tener es tu mente y tu manera de pensar. Y cuando uno piensa en la palabra activo, yo podría definir un activo de la siguiente manera. Un activo es un bien o es un medio o un recurso que produce ganancias, que es capitalizable. Y así es nuestra mente. O sea, todo lo que yo soy, y es increíble, ¿verdad? Si uno trazara una línea, la salud mental es una línea muy finita. O sea, hoy estamos al 100, estamos produciendo, quizás las personas que estamos aquí, producimos con nuestra mente, ¿verdad? Nosotros no trabajamos, quizás yo no soy plomero, electricista, o sea que mi trabajo depende específicamente de lo que yo hago con mis manos o un trabajo físico, sino que mis conferencias, la predicación, escritura de libros, todo depende, mano, principalmente del activo de lo que es tu mente. Entonces, hay que tener cuidado con ella en medio de todo este tiempo, porque es el más importante recurso que tienes en la vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un físico que se llamó Stephen Hawking. ¿Saben quién es Stephen Hawking? Sí, claro. Todos vimos esa historia. Este señor, ¿verdad? Solo sus credenciales, ya murió. Era astrofísico, cosmólogo, fue autor y fue el director de investigación, escucha bien, del Centro de Cosmología Teorética de la Universidad de Cambridge. Wow. Y fue profesor de lo que llaman Lucasian Chair of Mathematics. Esto es un puesto súper antiquísimo, ¿verdad? Es la silla del Departamento de Lucasiano de Matemática de Cambridge. Él fue ese profesor de 1979 al 2009. Tuvo 30 años ahí, pero ese título lo ostentó gente como Isaac Newton. O sea, estamos hablando de un tipo de 3 pares de calzones. Ahora, cuando nosotros lo miramos, cuando nosotros vemos a este tipo que era un genio, él se graduó, llegó en medio de hacer su doctorado en el tema de matemáticas y demás en Cambridge. Él comenzó a tener unos episodios que deterioraron su salud, que se llamó la esclerosis lateral múltiple. O sea, él perdió movimiento de su cuerpo hasta el punto de que se deterioró, perdiendo todo movimiento. En la silla de ruedas. Aún, ¿verdad? Todo, la silla de ruedas. Su voz era ¿verdad? Tenía en la silla un sintetizador de voz con el cual daba sus conferencias. Y uno pensaría que un tipo como este, cuando le dio algo como esto, era literalmente, el asunto era 2 años y te ibas a morir. Y el tipo murió en el 2018 de 76 años. Tuvo como casi 50 y pico de años con esa condición. Y en esa condición producía increíblemente. That's my point. Ese tipo resolvió, o sea, hizo física teorética sobre los demás de dimensiones galácticas, hoyos negros, o sea, producciones específicamente con relación a problemas del tiempo, en esa silla. Pero este tipo, yo creo que uno de los activos más grandes que realmente tuvo, y ¿verdad? No estábamos de acuerdo en su punto de vista, era ateo, pero realmente su mente fue el activo más poderoso. O sea, la gente viajaba del mundo a escuchar las conferencias de este tipo, en la silla, tirado, hablando con un sintetizador, con una voz molesta. O sea, no este orador de stage, pero cuán importante fue el activo de su mente para todos los resultados que él pudo tener. Por eso yo te pregunto, líder, ante las situaciones que estás viviendo, ¿accionas o reaccionas? ¿Eres proactivo o reactivo? Y eso es importante. Ese lenguaje de proactividad es un lenguaje que trajo en boga Stephen Covey. Stephen Covey, en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey dice que la proactividad es una actividad del pensamiento de la gente que es altamente efectiva. ¿Verdad? El proactivo no es la persona que vive en defensa de la situación, sino al contrario, que va a la ofensiva, que no espera a estar en las circunstancias, sino que está buscando la manera de ocuparse en actuar. El que pica adelante. El que pica adelante. Y pues le digo esto porque hay gente que en medio de estas circunstancias, aun cuando la pandemia y toda la cosa, hay gente que no le ha tocado ni el bolsillo, ni la casa, ni nada, que al contrario, ¿verdad? Si usted está tal vez por las circunstancias, ¿verdad?, de haber sido empleado gubernamental y demás, si usted está en su casa
y está cobrando, pues alegría bomba, tú sabes, la cosa no está tan mala. Pero hay gente que del miércoles que Trump dio aquella conferencia y habló de Estados Unidos, de jueves en adelante, sin noticia alguna, cambió todo. Se cancelaron viajes, se cancelaron compromisos, se cancelaron cosas, te quedas en tu casa, la cuarentena, y llevas 2 semanas sin salir, con una ansiedad tremenda, ¿qué vas a hacer? O sea, para la persona que de repente esto lo sorprendió sin un colchoncito ahí, tú sabes, el jíbaro puertorriqueño siempre tenía algo debajo guardado del matre o en la lata de galleta, pero si la cosa estaba finita y de repente, o sea, qué sé yo, tú eres mesero, estás en un restaurante y él dice, mira, nos dice que la cuarentena, que no van horas, que ahora somos 10, ahora necesito 2 porque lo que van a estar entregando y voy a hablar de tal hora y los otros 8, pues cuando se abra esto te llamo. No me llames, yo te llamo. O sea, al que le ha tocado esa circunstancia, que son por diversas razones mucho, todos los recursos que somos itinerantes, por ejemplo, que nuestras compañías en empleo, nuestros compromisos en la iglesia, nuestros viajes ministeriales se han cancelado. Todos hemos tenido que empezar ahora a estirar nuestra mente y a trabajar con poder cuidar de ese activo y mantener la salud mental en medio de esta circunstancia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo mantenemos el balance? Y hoy yo quiero hablarles específicamente de 4 ideas que me ha tocado a mí practicar como para mantener lo que los psicólogos llaman la higiene mental. He tenido que meterle sanitizer acá arriba, pero en el sentido del buen contenido y de las buenas cosas. ¿Cómo se hace eso para aquel que tal vez está ocupándose en esa circunstancia? Mira, Nueva York acaba de reclutar, salió en las noticias, 6,000 personas, 6,000 profesionales en el tema de la salud mental para las llamadas telefónicas, ¿verdad? En el cuadro telefónico de su departamento de salud, 6,000 personas para estar atendiendo la demanda que está sucediendo, que va a haber y que habrá por el asunto de la cuarentena. O sea, esta gente se están dando cuenta que una de las cosas es que no solamente hay que poner los protocolos rigurosos de los estrictos de la sanidad en todo lo que estamos haciendo para mantener la higiene ante la pandemia. Una de las cosas con las que tenemos que trabajar es con la cabeza de la gente, con el asunto de qué va a pasar si esto se extiende como sabemos que sucederá. O sea, usted no puede a esta altura decir, no, esto el domingo se acaba, ¿no? Usted sabe que esto posiblemente, por lo que hablamos en el segmento pasado, se va a extender. Pero aquí hay un sentido de la gente que quizás se está dejando de ganar dinero, la gente que está dejando de salir, el que está desesperado y preocupado por cómo va a traer el pan, las ayudas que llegan, que no llegan, que si el cheque que se hacienda, que si va, que si Trump me lo envía, que si no me lo envía. O sea, aquí hay una situación de salud mental que también el encierro afecta. O sea, la gente tiene que, cuando, ¿verdad? Decíamos, ay, qué bueno quedarnos en casa, pero de repente si la relación con tu esposa no está bien y ahora estás 24/7 encerrado con ella, que antes tu estrategia era agarrar el carro y te ibas muy para abajo y trabajaba y llegaba por la noche y te acostaba y no hablabas mucho. Ahora lo tienes ahí, life in action. Si el asunto del hijo que está adolescente, que está en la etapa, que está potrón, que yo no quiero bregar con eso, ahora lo tienes ahí, abriendo la nevera y tú sabes. Y entonces esas dinámicas complican el asunto de salud mental. Por eso, mi pregunta, líder, otra vez, la higiene tuya en tu mente, ¿cómo está en esta situación? En el día número, ya no sé, de la cuarentena, ¿verdad? Ya no sabemos ni contarlos. ¿Cómo está? Por eso yo quiero hablarles de estas 4 alternativas o estos 4 consejos para ese proceso de la higiene. 1, tu higiene mental debes conocer que comienza con el insumo que tú permites dentro de ella. Una cosa es, ¿cómo está? Pues tienes que cuidar lo que tú permites que se anide ahí. Por eso quiero hablarte de lo importante que es informarnos versus sobreexponernos. Informarnos versus sobreexponernos. Tú tienes que tomar la determinación de no permitir que el contenido noticioso, aunque es valioso, no te sature. Porque a veces uno pierde entonces de repente perspectiva de lo que está pasando. Por eso el segmento que decía Juan, quiero preguntar pues del asunto del coronavirus, cómo estás, si estás enfermo o no. Porque de repente si uno está escuchando todo el tiempo y está metido en la casa y de repente dice, wow, todo el mundo se está muriendo. No, no todo el mundo se está muriendo y no queremos minimizar lo que eso representa. Lo que sí es que no perdamos de perspectiva
que la vida continúa y que lo que estamos haciendo tiene un valor. También cuidado con los fake news, con las cosas que no son verdad y que la gente repite, que uno hay gente que tú dices como que agradecería que no estuvieran tanto tiempo enviando tanta cosa. Ay, ¿verdad? Hay gente que son que digo, wow, como que descubren y sobre todo hay gente de la tercera edad que a veces descubre el WhatsApp y entonces te envía estas cosas como todos los días y uno quisiera como que, wow, sí, por favor, ya no me lo manden más nada, no me manden tanta charla, tanta meditación, que si el doctor de Colombia, que si el doctor chino dijo que... Y a fin de cuentas uno no sabe si es verdad o no. Entonces llega el momento donde uno mismo tiene que decir como que, ok, vamos a acabar esto aquí. Y recuerda que tu mente no es un zafacón, ¿verdad? Lo que tú entres dentro de ella determina muchos de los resultados que tú tienes. Por lo tanto, le diría a la gente que no permita que cualquier cosa entre en su mente. Exacto. Que uno tenga como cuidado y sea selectivo, donde un momento donde tú mismo tengas que decir, ok, viste las noticias en la mañana, te levantaste a las 7, pues ok, hasta las 11 de la mañana a las 12, apaga el televisor, porque entonces seguimos ahí. No, pues entonces ahora termina el programa local puertorriqueño y ahora voy para los americanos y voy a CNN, voy a Fox y voy a aquello. Y después entonces voy a la edición estelar de la noticia, que ahora ya no empieza a las 6, ahora empieza 2 horas antes. Ajá. Y te van a decir a las 4, y te van a decir a las 5 y a las 6. No, y ahora voy a ver el de análisis de las 6. Entonces cuando uno viene a ver, no se desconecta y está todo el tiempo escuchando pandemia, coronavirus. Se termina uno realmente tomando decisiones y un poco agobiado. Sí. Así que la higiene mental comienza con el insumo que tú permites en ella. Número 2, desiste del reciclaje y la rumia de la ansiedad. Mira, el reciclaje, ¿verdad? Es volver a usar. Y rumiar es un proceso que tienen los bovinos, ¿verdad? Las reses, que tienen varias cavidades estomacales y como que el pasto que consumen lo bajan a una parte del estómago, vuelve y sube para masticarlo, vuelve y se almacena hasta que finalmente se digiere. Y nosotros tenemos que tener cuidado si de alguna manera estamos haciendo lo mismo con la ansiedad. O sea, la escritura nos llama a que nosotros podamos desechar la ansiedad, que dejemos, que depositemos sobre él nuestra carga. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de no estar reciclando, o sea, volviendo a reusar la ansiedad o volviendo a rumiar la misma. ¿En qué sentido? Mira, puede estar duro. O sea, puede estar duro de que uno en las próximas 2 semanas diga, wow, ¿y qué vamos a hacer? El control de efectivo, ¿cuánto me queda? Estoy bajando. Ese tipo de cosas uno las ve, ¿no? Y te preocupan. Pero tienes que darle tú mismo un alto de no estar rumiando esa ansiedad. Volver sobre eso, sentado en el mueble, volver sobre eso, sin ocupar tu mente en alguna otra cosa. Entonces, esto te va a ayudar para, si tú decir, wow, yo estoy demasiado preocupado, demasiado estresado, hay que trabajar con esa ansiedad que tú estás experimentando. No puedes dejar de atenderlo, porque si ya está haciendo un proceso que te está ocupando, las próximas 2 semanas pueden ser que explote una bomba si yo no soy proactivo en ese proceso de controlar los pensamientos. Por eso la Biblia dice que los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. A la obediencia de Cristo. Entonces, lo tercero es que una mente que no se higieniza se sabotea a sí mismo con un pesimismo crónico. ¿Verdad? Una de las cosas, y el pesimismo crónico, yo lo definiría en mi libro Transformación sin Límite, el segundo que escribimos, uno de los capítulos trabajamos una serie del lenguaje del coaching, algunos mecanismos subliminales que tiene la mente para sabotearse. Cuando uno usa la palabra sabotaje, es el acto deliberado para causar daño, impedir una función, interrumpir un proceso. Si yo le añado el prefijo autosabotaje es el daño intencional que me hago a mí mismo para interrumpir mis procesos. Y uno dice, ¿y nosotros hacemos eso? Chacho, deluxe. A veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Y uno de los mecanismos de autosabotaje es el pesimismo crónico. ¿Qué es eso? Es cuando se mata la risa y la esperanza razonable en la forma en que yo veo la vida. Por ejemplo, hay gente que empieza a hablar y dice, chach, ese virus en China, eso lo crearon. Y entonces se agarra, cuando tú empiezas a tener una perspectiva negativa, entonces te agarras del contenido de información que hay afuera que alimenta ese pesimismo.
pues entonces el virus chino que crearon, que esto es una teoría, y puede tener su fundamentación, pero hay gente que se vive estas cosas hasta el punto para mantener el que esto está mal y no lo arregla nadie. Se vuelve obsesivo tal vez, ¿no? Nos vamos a enfermar todos. Eso es lo que va a pasar aquí en Puerto Rico. Vamos a tener, en 10 días vamos a tener 300,000 enfermos, las camas no van a dar, aquí los ventiladores. Entonces, la gente se agarra a esto y yo creo que hay gente que me lo diga el epidemiólogo, el del Estado, que me lo diga el médico del hospital, los directores médicos, los que están haciendo eso, que me digan qué están haciendo. El resto está especulando, pero nos mantiene en un pesimismo crónico. Nada, esto no va a pasar, ni esto nos va a matar a todos. Es más, ustedes están viendo eso. Aquí ya tú verás lo que va a pasar. Aquí se va a formar. Entonces, esa es la conversación todo el tiempo. Y llega el momento donde ese pesimismo crónico hace que tú no veas, oye, que en lugares del mundo ha empezado a disminuir los contagios. Que, por ejemplo, China pudo levantarse de esto con medidas fuertísimas, pero pudo cerrar todas las facilidades de la pandemia porque han logrado disminuir. Hay gente que está tomando medidas proactivas. En los que estamos en el mundo del deporte, estamos sin béisbol, estamos sin baloncesto, estamos sin olimpiadas, estamos sin nada de deporte. Todo cayó. Todo cayó. O sea, los deportistas, el Comité Internacional Olímpico, le han metido el señor Bach, que fue específicamente el presidente de Alemania, el presidente del comité, que es alemán. Le metieron presión. El mismo ministro de Japón, el señor Shinzo Abe, ¿verdad? Estuve haciendo unas cápsulas de eso para el deporte. Literalmente le dijeron, mira, nosotros tenemos que posponer esto. Y literalmente tomaron la oportunidad para que las Olimpiadas entonces sean en vez del 2020, 2021. Con el andamiaje del de los millones de dólares que esto representa. La gente está tomando medidas drásticas. El torneo NCAA se canceló, NBA, MLB, hockey, o sea, fútbol no ha empezado, todo está en posposición. O sea, el mundo está tomando determinaciones a veces drásticas para superar esto. ¿Por qué te traigo esta información? Para mí no es necesariamente negativo, es la resiliencia de vamos a salir de esto, vamos a tomar esto en serio y literalmente lo vamos a vencer. Pero si tú no tienes esa perspectiva, brother, te encierra en tu casa y a llorar, tú sabes, a llorar tristemente, a que nada va a sugerir. Entonces, a morir sin tener nada. A morir sin tener nada. Entonces, tú tienes que tomar una serie de determinaciones con lo que está pasando. O sea, que las moratorias, ¿estás preocupado? Tienes que llamar al banco. Exacto. Y más que hablar, tienes que llamar al banco si aplica, tienes que hacer el control de efectivo, empieza a leer los artículos José Medina, CNN Finanzas, que yo hago cuando me va a faltar. Si no, en 2 semanas más, yo puedo, si no entrar un peso más, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuánto vamos a gastar? Entonces, en vez de estar preocupado y con este pesimismo crónico, mi mente se higieniza cuando tomo acción para ser proactivo, para ser preventivo, para meter mano, para saber si el asunto es que se me va a acabar, que sí, no voy a tener para tal cosa. Mira, son buenas noticias lo que está pasando, en el sentido de que, mira, mano, si de repente en estas próximas 2 semanas no entra un peso y tú no puedes pagar la casa, además, ya sabes que tiene la moratoria, que no te la van a quitar, tranquilo. Los procesos de ejecución, ayer estaba hablando de la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, las personas inclusive que estaban en ejecución por la orden ejecutiva tienen 90 días. O sea que hubo un beneficio. Está hablando que aún los procesos de ejecución pues van a tener que ser lenientes con las personas que están en ese proceso. ¿Por qué te digo esto? Para que te vacunes, para que tu mente empiece a cogerse el champú de que cuando de repente estos pensamientos, porque la realidad está ahí, o sea, tú tienes toda la base y la data de los ejemplos para aferrarte a lo negativo, la teoría de conspiración, el que esto está malo, y es verdad, pero tu mente también puede encontrar dentro de lo que tú estás viendo las alternativas para lograrlo. Y por último, una mente higiénica comienza o se activa con un insumo saludable. Yo quiero incentivar intencionalmente la lectura. Creo que hay que bajarle 2 a Netflix. La gente dijo, yo me reía porque la gente decía, todos los que cancelaron Netflix por la campaña de lo de Jesucristo ahora tienen que estar sufriendo. Mira, yo no tengo Netflix y no me estoy muriendo. O sea, lo cancelé porque nos dimos cuenta de decir, oye, estamos gastando, ya esto va por como por 14 o 15 pesos. Y realmente, ¿cuánto tiempo yo pasaba frente al televisor buscando cosas en Netflix? No creo, ¿verdad? Hay gente que tiene Hulu, o sea, mi crítica no es que usted tenga esto, yo creo que al contrario, es una alternativa. Es honestamente cuánto tiempo tú pasas dentro de este activo o recurso. Para mí Netflix puede ser extraordinario
por los documentales que veía, que era lo más que me encantaba buscar, deportes, cosas como más constructivas, más que series de ficción. Pero creo que hay que bajarle dos y tú y tu familia hay que entrar en recuperar de la biblioteca algunas cosas. O sea, hay que darle a tus hijos el pasatiempo de la lectura. Tienes que sembrar eso. Eso no lo va a cultivar el maestro, eso lo vas a cultivar tú. O sea, tus hijos necesitan desarrollar esta afición. Ponlos, por favor, en algún momento de, ok, el programita, tiempo de lectura de tus adolescentes. Que discutan, que vamos a leer algo, vamos a discutir esto, vamos a sentarnos a la mesa redonda. Entonces, estas son cosas que yo necesito que tú cultives. En estos días nosotros hemos estado, le llamamos el ER Task Force Media. Y es un grupo de la gente de educación cristiana, ¿verdad? De la iglesia, unos pastores en el tema de adoración, de lo que son los grupos pequeños de la iglesia. Yo estoy en educación cristiana y algunos en oración, y nuestro apóstol, nuestro pastor general, y hemos estado formando un comité de decir, hermano, cuando empezó esto, ¿cómo vamos a hacer nuestras transmisiones? ¿Cómo vamos a buscar, verdad? Pues tenemos la plataforma del Zoom, la upgrade, y entonces vamos a meter a 4 o 5 personas y vamos a trabajar tú en la adoración, tú esto, vas a traer la palabra, tú vamos a hacer actividades de vigilia para tu casa y te estamos enviando el programa, y esta vigilia a las 12 de la noche la vas a hacer para el sábado, y martes y jueves nos vamos a ver aquí. Y hoy en la noche, una de las cosas que vamos a estar conversando y que quiero que va a estar puesto en mis redes sociales es hablar de le llamamos la mesa redonda, va a ser las 7:30 de la noche, inteligencia emocional en medio de la crisis. Entonces, dentro de los recursos de la iglesia, por Zoom vamos a hacer un panel. Por ejemplo, tengo a la doctora Ivy Rivera, mi querida hermana, ella va a estar hablando de inteligencia emocional y espiritualidad. Mi esposa, que es médico, va a estar hablando sobre el cuidado médico de tu salud mental en un tiempo de crisis. Y entonces nuestro pastor ahí estará hablando sobre la pastoral emocionalmente inteligente. Y yo voy a ser moderador. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos tenido que decir, no tenemos que conectar a nuestra gente a lo que es. A lo que es. Tenemos culto, pero hoy tenemos una mesa redonda. Queremos darte alternativas, Entonces, este Task Force ha estado reuniéndose así en la semana. Estamos buscando alternativas, estamos enviándonos cositas, preparando para enviarle a nuestros grupos pequeños, mira, estos artículos, este estudio bíblico, este devocional. Entonces, eso yo creo que es valioso para que en este tiempo tú mantengas, mire, esa mente adecuada, porque tiene que estar productiva. Amén. La crisis la combatimos con la higienización afuera, pero también hay que combatirla con la higienización adentro. Amén. Ese líder que trabaja con su higiene mental son los líderes que necesitamos ahora para llevar nuestra vida ¿a dónde? A otro nivel. Siempre una palabra poderosa que tú nos compartes. Como la gente, bueno, ya acabas de decir que hoy estás en las redes y demás, pero las redes tuyas personales, Edwin Rivera Manso, en Facebook. Ahí en Edwin Rivera Manso nos busca, y queremos decirle a la gente que hemos estado desarrollando, los cantantes han estado repartiendo canciones, los artistas arte, los motivadores y los conferencistas, hemos estado dando conferencias y palabras. Y en mis redes sociales hemos estado, esta semana tuvimos en 2 oportunidades conectados a unas conferencias sobre book coaching, trabaja tu libro ahora, casi 100 personas conectadas, fue un tiempo buenísimo. Y vamos a seguir las redes sociales, Edwin Rivera Manso, haciendo eso. Y termino diciéndoles que mi querida esposa, la doctora Santos, está en telemedicine. Estamos estando gente virtual, así que si usted de alguna manera recetas, necesitas conseguir tu médico para tener ese tipo de servicio, nos puedes llamar al 787-642-9806. 642-9806 para cita, están disponibles. Edwin Rivera Manso lleva tu vida a otro nivel en Nueva Vida 97.7, y en breve nuestro amigo Joel Ventura para hablar de sexo en tiempo de cuarentena. Así es que nadie se vaya, que eso es lo próximo. Buenos días, Puerto Rico. Que ella te hirió